Con nosotros nos vamos a hablar del dólar, porque uy, qué pesadilla. Todos los días estamos contando cómo va subiendo y va subiendo y va subiendo la tasa de cambio. Y el gran problema, Paola, es que para muchos no es tan claro, no es tan evidente el impacto del incremento del precio del dólar frente al peso en el día a día, en su vida común y corriente. Y queremos desmitificar un poco esto, pero también, Paola, tratar de, no sé si encender la bola de cristal o por lo menos tratar de vislumbrar hasta dónde va a llegar el dólar, que se encuentra en una volatilidad tremenda en los últimos días. Ya hoy el mercado ya cerró, ¿no, Paola? Sí, señor. ¿Y cuánto cerró? 4.840 pesos. Madre. Ayer estaba 100 pesos más barato. Nuevamente, nuevo máximo histórico, Juan Pablo, nuevo precio más alto en la historia del país. Y sí, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, de conocer además, junto con nuestros expertos, pues cuál es la expectativa, qué va a venir frente al precio del dólar en Colombia, porque sí es cierto que todas las monedas en el mundo en este momento se están devaluando frente al dólar. En los mercados latinoamericanos eso también está pasando, pero no en el nivel de Colombia, no en el nivel del peso colombiano, y eso ya enciende las alarmas, genera bastante preocupación, porque como usted lo decía, pues no solamente se trata de un tema que afecte a quienes vayan a viajar, sino que toca toda la economía nacional. Si el dólar sigue subiendo, pues a todos nos terminan afectando. Pero adicional a eso, Juan Pablo, pues el tema de qué es lo que pasa y por qué el gobierno no lo logra contener. Por eso, antes de saludar a nuestros invitados, quiero que veamos el video que envió, o las palabras, el mensaje que envió ayer el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, para tratar de tranquilizar a los mercados, para tratar de sobrellevar esta situación. Y sin embargo, pues hoy nuevamente vemos que el dólar sigue disparado. Escuchemos qué fue lo que dijo el funcionario. Les dije, de hecho, la semana pasada en Washington que vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones, el tema digamos, de exploración de petróleo y gas es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia, para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y por lo tanto una capacidad para sostener una balanza de pagos sólida. Yo creo que esas son las noticias, son noticias positivas y esperamos que, digamos, ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocida por los mercados. El día de hoy, como el viernes, fueron días de incertidumbre, pero nosotros esperamos que ya en los próximos días se comiencen a calmar los mercados. Ojalá en los próximos días se calmen los mercados. Pero Paola, uno esperaría que después de unas declaraciones como estas por parte del ministro de Hacienda, pues de repente se hubiera atajado un poco la subida del precio del dólar, y sin embargo, a pesar de que esta declaración fue ayer, hoy nos encontramos en un escenario en donde otra vez la tasa de cambio sigue subiendo, ¿no? Sí, es que otra vez el ministro de Hacienda tratando de ser un poco el que apaga los incendios que prenden otros funcionarios del gobierno, Juan Pablo. Pero, sin embargo, el mensaje no es suficiente para los mercados que, por ejemplo, están muy preocupados por el tema de la suspensión de los contratos de exploración y explotación de petróleo. Lo que nos dijo aquí la semana pasada la ministra Irene Vélez, la ministra de Minas, porque a pesar de que ella ya ha dicho en todos los escenarios que no se van a firmar más, pues el ministro de Hacienda ya la había desmentido. En nuestra entrevista vuelve y lo contradice, y entonces otra vez empieza a generarse un nerviosismo, un ambiente muy difícil para lo que es el dólar en Colombia. Y no solamente eso, el ministro habla también de no hacer el control de capitales, que era el que ya había mencionado el presidente Gustavo Petro, manejar de forma muy inteligente la economía, ser un poco moderados frente a los mensajes que se están dando, pero no se puede solamente con el ministro de Hacienda saliendo a tapar todos estos goles, pues que se calme la situación. Claro. Le toca a todo el gobierno ponerse en un mismo sentido. Es que ese pareciera, Andrea, que es también la expectativa que tienen en el sector económico los inversionistas, los mercados, y es
¿Cuándo va a haber, digamos, un coro debidamente afinado, pero y sincronizado a la hora de hablar de lo que va a pasar en los meses y años por venir en temas económicos por parte del gobierno? Porque sigue la disonancia. Entonces, el ministro, esto fue saliendo ayer del presupuesto, ¿no es cierto? De la aprobación del presupuesto en el Congreso. Entonces, sale de esa discusión, lanza este mensaje para tratar de calmar los ánimos, pero luego continúan los mensajes que van en contravía. Para no ir muy lejos, Andrea, no sé si vio usted esta mañana los dos trinos, el trino de Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, y la respuesta que da el alto consejero para la competitividad, para la competitividad sobre el mismo tema, que muestra que siguen los choques. Claro, y yo creo que aquí es un tema importante político al que le debe prestar atención y seguramente lo están haciendo en Casa de Nariño porque sí es importante que se pongan un poco de acuerdo y que digan, bueno, como el tema está tan sensible, incluso internacionalmente, que no todo depende de las declaraciones de los ministros aquí en Colombia, sino que hay cosas que se salen de las manos y que también influye en esta volatilidad, pero también esa voz por un lado y por el otro, pues genera más nerviosismo. Entonces yo creo que sí los van a tener que llevar un poco al orden y decir, si vamos a hacer unas declaraciones, pues hagámoslo en sintonía o dejemos que por ahora sea el ministro de Hacienda, por ejemplo, que dé esas declaraciones mientras que esto se estabiliza un poco más. Sí, y hay quienes dicen, Andrea, pues que lo único que calmaría los mercados, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema del petróleo, sería pues una salida de la cartera de Minas y Energía de la ministra Irene Vélez Torres y que definitivamente sea el presidente, no el ministro de Hacienda, sino el propio presidente Gustavo Petro, el que confirme si se van a seguir o no con los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Pero bueno, ahora sí saludemos entonces a nuestros invitados, a nuestros analistas, para que nos ayuden a entender un poco más esta situación. Felipe Campos, director de investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, gracias por estar con nosotros, nuevamente quien sigue la W. Y bueno, ¿usted cómo lee lo que está pasando frente al dólar? Ya lo decíamos que no es el peso colombiano la única moneda que se está devaluando, pero en Colombia sí vemos unos niveles bastante exagerados y preocupantes. Sí, Paola, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Y en realidad, obviamente hay un movimiento de dólar fuerte en el mundo, eso está clarísimo. Y si uno compara de pronto a Colombia durante todo el año, se parece mucho a otras monedas que están muy graves, no es de las que están normales, de las que están muy graves, como el yen o la libra o el mismo euro. Entonces, uno podría decir cualquier año, estamos igual que el resto de países que están sufriendo mucho y no hay nada raro en eso. ¿Por qué? Porque hay una recesión, porque hay un aumento de tasas de interés global y la gente se está resguardando en dólar. Pero cuando uno comienza a meterle suma a eso y tratar de mirar un poco más adentro, comienza a ver cosas particulares. Por ejemplo, este año, monedas similares a la colombiana, que han sido muy parecidas digamos, toda la historia, como el real brasilero, o el peso mexicano, o el sol peruano, no están perdiendo absolutamente 1%, de hecho están ganando frente al dólar el real brasilero 4 o 5%. Entonces ya le comienzan a sonar algo raro. Hay mucho apetito por Latinoamérica, siendo un país, una región que produce materias primas y está lejos de la guerra y fue castigadísima durante la pandemia. Hay mucho apetito por nuestra región y comienza a haber unas disparidades importantes, como Colombia pierde 17, 18% y Brasil gana 5%, si eso no es normal. Entonces eso es un elemento que le dice a uno, hay algo interno que está pasando. Si uno mide el dólar desde junio, desde que se dan las elecciones, el peso colombiano es la moneda que más pierde en todo el mundo. Ahí sí ya no estoy haciendo un filtro de desarrollados o latinoamericanos, no. Con más de 20% de devaluación le ganamos a Argentina o empatamos con Argentina, que es un país con 80% de inflación y país triple C. Entonces sí se nota claramente un tema interno que se desarrolla mucho más desde mitad de año para acá y que pone a Colombia liderada en la devaluación. Y un último dato, en octubre, desde que por ahí algunos de ustedes pudo haber oído que el Banco de Inglaterra trató de intervenir porque también estaba teniendo su crisis en moneda muy fuerte, las monedas en el mundo se calmaron. O sea que octubre no es un mes que ha sido particularmente difícil para las monedas, pero en Colombia se ha subido el dólar 300 pesos. Entonces eso ya le quita a uno completamente el ruido y le dice, por supuesto que hay un tema interno, por supuesto que hay un ruido y entonces ahí lo simplificamos y decimos, ¿cuál es el ruido? El ruido son los datos económicos colombianos que vienen mal, los déficits y todos estos números que vienen mal desde hace tiempos, o es el tema político. Yo diría, hay una mezcla, pero por supuesto el tema político en un país que necesita cuidar mucho sus números económicos lo engrandece. Entonces, al final de cuentas, sí hay un ruido local
que podrían ser muchos, digamos, podríamos hablar de 400 y 500 pesos fácilmente solo por la incertidumbre política, y ustedes ya contaron la historia completa, ha sido la fuente de trinos, ha sido el cruce. Yo hoy mismo daba un comité diciendo, ¿será que lo de Ocampo es suficiente para frenar el dólar? Y yo usaba la misma analogía, es que esto es un trío de cantantes, y uno solo no hace la canción, se necesita apoyo del presidente, apoyo de la ministra, o que se deje a una sola persona cantando, y eso es lo que está buscando el mercado finalmente. Y en eso que usted nos dice, Felipe, pues coinciden la mayoría de los analistas económicos, quienes aseguran pues que no solamente se trata de un tema a nivel internacional, un tema global, sino que hay algo está pasando al interior del país que está provocando esta disparada tan fuerte del dólar. Y por eso quiero preguntarle a esta hora también a José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. ¿Qué se espera por parte del mercado frente a lo que pasa internamente en el país? Sí, como nos lo menciona Felipe, pues lo que está haciendo el ministro, lo que está tratando de hacer el ministro Campo, no funciona para parar esas señales y esos mensajes que generan tanta incertidumbre. Bueno, buenas tardes, Pablo. Un saludo a Felipe y a la audiencia. Yo creo que Felipe ya respondió implícitamente o tácitamente esa pregunta, y es quizás lo que el mercado estaría esperando o le gustaría ver es una armonía en los mensajes. Felipe usaba la analogía del trío, pero aquí parece ser, digamos, una orquesta donde varios instrumentos están tocando piezas musicales diferentes, y eso quizás es lo primero que a uno le gustaría ver, un mensaje homogéneo, y quizás también un mensaje directamente al presidente, tranquilizando varias de las preocupaciones. Y las preocupaciones idiosincráticas de Colombia, ¿a qué van? Están en este sentido, y es: Colombia sigue mostrando un talón de Aquiles fundamental, y es su baja tasa de ahorro. Colombia es un país que está creciendo muy bien, tiene un potencial enorme, pero ahorra poco. Y ese ahorro, en últimas, lo que hace es que Colombia sistemáticamente tenga que depender de los flujos de financiamiento externos. Eso, en términos económicos, lo llamamos un déficit en cuenta corriente, que tiene una partida muy clara, y es el desbalance comercial. Y al mercado le preocupa mucho que en un contexto de tasas de interés al alza, que es lo que estamos viendo, que unas tasas quizás inéditas, dado lo que hace un año se preveía, ahora estamos viendo realmente un cambio muy fuerte de postura en muchos bancos centrales, que va a hacer que las condiciones de financiamiento sean mucho más exigentes. Pues preocupa mucho, digamos, unos mensajes encontrados frente a lo que es la industria que genera más exportaciones en el país, más divisas, que la industria de hidrocarburos. Y quizás un mensaje de más serenidad, un mensaje de que el país pueda hacer una transición energética organizada, inteligente, sin descarrilar la industria de hidrocarburos, ayudaría a atenuar estas preocupaciones, que, hay que decirlo, y Felipe lo hacía muy bien en su resumen, son de primer orden, son de nivel global. Esto es un tema global, y Colombia es un bote que en esta marea alta pues se ve más frágil. Felipe, yo quiero que nos detengamos en lo que algunas personas dicen que en realidad es porque los empresarios le están metiendo entonces malas energías al asunto, que porque ya hay muchas personas que sacaron sus recursos de aquí de Colombia. ¿Qué tan de cierto hay que esto no solamente es culpa, o puede haber de que esto no solamente es culpa o responsabilidad de estos mensajes que se están dando desde el gobierno, sino que también hay una realidad, y es que la desconfianza que existe por parte de ciertos sectores económicos está también empujando este dólar al alza? Y es porque sencillamente la gente ante esta situación pues prefiere irse. Es decir, hay una parte del gobierno sí, pero también hay otros que son los que no quieren confiar ya más en el gobierno, ni siquiera esperar un poco más. Es difícil, digamos, cuando uno habla de la plata que se ha ido, uno tiene que también tener en cuenta la plata que ha llegado. Y en términos de inversión de portafolio, ¿no? Los que vienen a comprar unas acciones o unos bonos, o los que se van de Colombia a comprar unas acciones o unos bonos allá afuera, el balance definitivamente es más la plata que ha entrado. O sea, realmente ha habido mucho interés por los inversionistas,
Los inversionistas, todo el primer semestre era impresionante, uno discutía con los analistas internacionales y ellos tenían pies de plomo y con muchas ganas de entrar al país, y se reflejó en el flujo de plata que ha entrado. De hecho, la plata que ha entrado, por ejemplo, a comprar los bonos del gobierno, los bonos internos que se llaman TES, ha sido récord en toda la historia. O sea, no hemos tenido un periodo en donde más plata ha entrado para financiar al gobierno, con una probabilidad de que el gobierno fuera de izquierda. Incluso la plata ha seguido entrando después de que se dieron el resultado de las elecciones. Entonces, no, es muy difícil decir que ha sido que una plata se ha ido, porque ha sido más la plata que ha entrado desde esa perspectiva, incluyendo la plata que ha entrado incluso para inversión extranjera directa, que es de más largo plazo y que viene para la industria extractiva, que también ha seguido entrando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado recientemente o a partir de junio o julio? Cuando se han seguido afirmando estos mensajes, hemos comenzado a ver que se debilita esa plata. Entonces, sí, la plata del local sigue saliendo o se ha mantenido saliendo, pero la plata del extranjero, que veía que Colombia era una oportunidad, que este estrés de repente o estos anuncios de campaña electoral, que era todo un menú de un restaurante, que eran 1000 cosas que se querían hacer, no se iban a hacer, iban a ser pocas de ellas, pues esos inversionistas se han visto ahora impresionados diciendo, no, este gobierno quiere hacer todo lo que había dicho y quiere hacerlo todo al tiempo, además. Entonces, yo diría que si lo queremos explicar con plata y yendo o saliendo, es más que los extranjeros, que han estado muy confiados, han comenzado a debilitarse. Y los locales sí han estado saliendo. Yo creo que la mayoría estuvo saliendo durante el primer semestre también, pero esos han sido constantes. El cambio son los extranjeros que se han visto tocados, y termino con, eso lo resume muy bien ese documento de JP Morgan, que se volvió famoso, que fue la semana pasada. Pues, de hecho, cualquier banco internacional puede cualquier día decir compren o vendan en Colombia. Eso no tiene que ser un ruido enorme, pero lo particular de esta recomendación es que la unió directamente con los trinos del presidente, que digan, pues porque hay muchas variables y muchos elementos y unas tasas de interés en Colombia, Juan Pablo, que no hemos pagado nunca. Las tasas de interés colombianas en este momento son las más altas de toda la historia comparadas con todo el mundo, para que haya atractivo, pero que el banco diga, no me interesa invertir en Colombia por estos trinos, como que resume la preocupación internacional. Sí, José Ignacio López, usted decía que es necesario que haya como una coordinación en esas voces del gobierno, pero también es cierto que no es una sorpresa el anuncio que ha hecho la ministra, que seguramente tampoco lo hará desautorizando al presidente Gustavo Petro, porque coincide con lo que él anunciaba desde que él era candidato a la presidencia de la República, y dijeron, nos vamos con esta iniciativa ratificado por la ministra de Ambiente hasta el final, y que eso puede costar un poco. Entonces, también eso coincide con la pregunta que le hacía Juan Pablo a nuestro otro invitado analista. ¿No cree usted que hay otros intereses allí que están como presionando al gobierno para que reverse esa decisión, que va a ser muy difícil que lo haga porque fue una de sus banderas de campaña? Pues, Andrea, a ver, hay varias, tu pregunta es muy interesante porque tiene muchos ángulos. Lo primero es, realmente no es una sorpresa, porque parte de ese proyecto concreto estaba en la plataforma política, se había comentado. El tema es que los mercados siempre le dan un compás de espera a los gobiernos, porque es bien sabido que las discusiones de campaña no son necesariamente iguales a las discusiones de gobierno. Es decir, uno en campaña puede de pronto tener unas proyecciones que son aspiracionales, que son en la dirección, pero luego cualitativa y cuantitativamente las realidades pueden ser distintas. Entonces creo que el mercado lo que está haciendo es mirando un poco, como calibrando hasta qué punto el presidente Petro y su gobierno pues va a darse a la tarea de hacer una transición energética bien acelerada en un país que si bien no es el gran jugador en estos temas de hidrocarburo, pues sí tiene una exposición fiscal enorme a ese tema, y repito, en cuanto a flujo de divisas, es una industria muy importante. Entonces, lo primero que habría que decir, esa diferencia entre la lectura no sorpresiva, pero creo que el mercado está tratando de calibrar un poco hasta dónde va a ir esta propuesta. Lo otro es, claro, en la discusión política y pública, pues es normal que haya enfrentamientos ideológicos, de ideas, confrontaciones. Creo que eso no es nada sorprendente. La tarea de los analistas es tratar de explicar no solo esas discusiones, sino los activos financieros, cómo van reflejando discusiones y posturas. Yo no creo que el tipo de cambio, siendo un mercado con un buen volumen,
donde participan muchos agentes, sea la plataforma para que algunas personas estén especulando o como tratando de extorsionar al gobierno. Yo no creo eso. Me parece que es una lectura bien compleja de sustentar. Yo lo que creo es que el mercado está reflejando posturas. Repito, buena parte de la evaluación del peso colombiano es la fortaleza del dólar a nivel global, y eso no lo discute nadie. La cuestión es en el margen. Quizás hay unos inversionistas preocupados por, repito, las vulnerabilidades económicas de nuestro país y la discusión de política económica que se está llevando. Y es en esa confluencia que probablemente las posturas de muchos inversionistas pues está siendo más precautelativa. Felipe comentaba, este año tuvimos una entrada muy buena en los flujos de portafolio de TES. No necesariamente esa entrada tiene que soportar la moneda, porque sabemos que estos inversionistas pueden querer tener las tasas o los títulos, el rendimiento, pero no necesariamente la exposición a la moneda, y se pueden cubrir en el mercado de coberturas. También es cierto que los colombianos, cuando uno mira los datos de la balanza cambiaria, han estado más activamente comprando activos de portafolio en el exterior. Eso ha ocurrido a lo largo del año. Entonces yo creo que llevar la discusión a uno a lo que ocurre en términos de la arena política no es tan productivo. Simplemente acá hay un montón de agentes que están interactuando, y pues estos precios están reflejando los temores y las incertidumbres o las certidumbres que los agentes tienen. Felipe, y justamente el presidente Gustavo Petro hace pocos minutos en un diálogo regional que está llevando a cabo en Urabá, pues dijo que indudablemente estamos en una crisis económica y prácticamente que la situación que se viene puede ser peor, teniendo en cuenta ese escenario y también lo que mencionábamos anteriormente, y es que será muy difícil, por lo menos en el corto plazo, que los miembros del gobierno, los funcionarios, se pongan de acuerdo y se sincronicen en un solo mensaje. Pues quisiera preguntarle si usted se atrevería a lanzar algún número de lo que viene con el dólar. Tal vez hay unos que ya hablan incluso hasta llegar a los 5.000 o más, 8.000 pesos también. Sí, bueno, ahí es la parte de la bola de cristal, la parte difícil. Yo diría, tengamos en cuenta que son dos fuerzas. Una es la internacional, la global, la que ya hemos hablado, y yo no creo que eso se haya resuelto todavía. Yo creo que el tema internacional todavía tiene tela por cortar. Estamos a punto de ver países entrando en recesión, una recesión profunda, y generalmente la necesidad es que el dólar se suba mucho para balancear esos países, de hecho, ayuda mucho al sector exportador de esos países. Entonces yo creo que todavía falta un choque a nivel global. Entonces, si me dijeran, no tenemos tema político, lo político es normal, ¿usted cree que el dólar ya va a bajar? Mi respuesta sería no. Yo creo que todavía falta ese desarrollo, que debe ser en los próximos 3 o 6 meses, porque ya la recesión está encima, la recesión global, digamos, no la colombiana puede tener una discusión más adelante, pero sí la global, y por lo tanto yo creería que sí, que el dólar en algún momento puede llegar a los 5.000 pesos. Es como nuestra expectativa los próximos 3, 6 meses, que sí lo veamos. También tener en cuenta que cuando hay recesiones, esto ya lo hemos vivido, es que esto no es la primera recesión global que estamos, Colombia no es nueva en esto, nosotros lo vimos en el 2008, lo vivimos de nuevo en el 2020, para hablar de cosas frescas que ya hayamos visto. El dólar se sube muy rápido y se devuelve muy rápido. Hay que tener en cuenta eso, porque claro, cuando nos metemos con el tema político pensamos que esto es eterno, pero en la recesión del 2008 el dólar se subió cerca de 50%, se subió desde 1.700 pesos hasta 2.700, no había tema político en ese momento, y después se devolvió hasta los 1.800 en los siguientes 8 o 10 meses. Entonces tener mucho en cuenta eso. Cuando uno mezcla lo político, pues se asusta mucho y comienza a pensar que eso nunca va a regresar, pero digamos que el mensaje es normalmente regresa. Entonces nosotros en la bola de cristal nos imaginamos que sí hace falta ir a los 5.000 en los próximos 6 meses, puede ser ahora mismo, puede ser muy pronto, pero nos imaginamos que ya a finales del próximo año el dólar va a estar calmándose hacia los 4.400, siguiendo el patrón de las recesiones pasadas. José Ignacio López, de Corficolombiana, yo quisiera que usted nos ayudara a ver este dólar a los 4.800 pesos, ¿cómo impacta a todos los colombianos? ¿Cómo nos impacta a todos? ¿Por qué? Porque sin duda se ha visto comentarios, particularmente en redes sociales, unos pues que están diciendo que esto es un fenómeno global, cuando ya ustedes nos explicaron que no, que sí hay un asunto global, pero también una particularidad en Colombia que es innegable.
Pero por otro lado, hay quienes dicen que el dólar es algo que le impacta únicamente a las personas ricas, a los empresarios, que el dólar alto no le toca a la señora de la esquina o al tendero. ¿El dólar alto nos toca a todos? Desafortunadamente sí. Hay un efecto muy rápido que es, que pues digamos es el que más se discute en las redes sociales y es obviamente las personas que van a consumir bienes o servicios importados, es decir, la gente que va a viajar, el turista que tenía sus planes de vacaciones, los vehículos, los electrodomésticos, otros bienes tangibles. Esos bienes tienen un efecto más rápido, pero también hay un efecto que, si bien con un rezago, lo sentimos todos los colombianos y es a través de los alimentos. Nosotros hicimos en 2019 un estudio mostrando que cuando teníamos devaluación, había un periodo de 6 a 8 meses donde la devaluación se iba filtrando a los precios de los alimentos, en la medida que los insumos que se usan para la producción de muchos de los alimentos, pues tienen un componente importado y por tanto susceptible a aumentar en la medida que haya una devaluación. Un ejemplo muy claro es el tema del maíz, el trigo, incluso algo de soja, que se importa y sirve, por ejemplo, para alimentación de pollo, los alimentos. Y esa es la inflación más dolorosa y es la inflación que todo este año ha sido quizás la más álgida, porque recordemos que estamos con inflaciones de alimentos por encima del 20%. Esto no es inmediato, repito, este aumento, sobre todo el aumento de los últimos meses, probablemente lo estemos viendo en el primer semestre de 2023. Ojalá coincida a la canasta familiar y hay estudios que muestran en países similares que incluso los hogares más pobres y vulnerables terminan sufriendo más frente a movimientos muy bruscos del tipo de cambio. Hay un trabajo particular para México que es difícil de replicar en Colombia, pero pues muestra eso. Entonces, la discusión de que esto es solo para un pequeño grupo desafortunadamente no es cierta. Esto afecta a todos los colombianos, pero repito, pues son efectos graduales, no son inmediatos, y ojalá la coincidencia de este efecto de evaluación se vaya compensando con una desaceleración de otros componentes globales de inflación que nos está afectando. Bueno, pues ahí está el análisis. Vea, Juan Pablo, que Felipe, por ejemplo, nos decía que el tema de llegar a los 5.000 pesos podría llevarse unos meses, tal vez 3 o incluso 4 meses, pero es que ya está tocando los 4.900. Lo está acariciando, es que está acariciando los 5.000. Hoy tuvo máximos de 4.859 pesos, es decir, a los 4.900 por lo menos ya se está acercando mucho. Gracias, Felipe Campos de Fiduciaria, de Alianza Valores y Fiduciaria, y José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Hacemos una pausa en Sigue la W y al regresar ya no vamos a ir a Santa Marta, Andrea. ¿No? Ya no nos vamos a Santa Marta, nos vamos a ir más allá. ¿A dónde? Pasamos por encima de Santa Marta y nos trasladamos hasta México. Porque se acuerda usted que hace unos días presentamos un testimonio terrible y unas imágenes terribles de lo que está pasando con los colombianos que llegan a México y los encierran en el llamado cuarto del rechazo. Horrible, terrible, sí, angustiante. Bueno, pues vamos a volver al cuarto del rechazo y vamos a contar la historia. Está con nosotros un colombiano, no solo que estuvo en el cuarto del rechazo, sino que además, más allá del hecho de que lo hayan devuelto en su avión sin posibilidad de que entrara a México con su familia, lo golpearon, lo maltrataron, lo torturaron agentes de inmigración mexicana. Eso será al regresar, aquí en Sigue la W.